Una vez más, nos da mucho gusto poder saludarles a través de este medio, a través de este video. En esta ocasión hablaremos del tipo de cambio, pero dentro de lo que es el aspecto fundamental. Queremos comentar, o a manera de introducción, queremos comentar que no solamente estaremos hablando del tipo de cambio como un aspecto de interés a aquellas personas o aquellas empresas que tienen tenencia en dólares o que tienen el interés de tener tenencia, perdón, en dólares o que mantienen tendencia en dólares. Debido obviamente a que el tipo de cambio, que es propiamente el precio de cuántos pesos pagamos por un dólar, obviamente esto afecta el flujo de efectivo de estos agentes económicos, ¿no? Por esas razones que siempre hay que estar tomando la decisión si vamos o no vamos a comprar dólares, si ya los tenemos, si los vamos a mantener o los vamos a vender. Pero también hemos estado hablando en nuestros videos anteriores en cuanto a que el tipo de cambio también es un indicador. Cuando se dan ciertas condiciones o coyunturas económicas dentro del ámbito macroeconómico, eso tiene una percepción sobre los inversionistas productivos y los inversionistas financieros, y obviamente eso genera o una demanda o una oferta de pesos y de dólares, y eso obviamente hace una modificación en el tipo de cambio. Pero ya esto es una percepción en cuanto a la economía mexicana. Por lo tanto, el tipo de cambio podemos verlo también como un indicador sobre la condición que guarda o el estado que guarda la economía de México. Por eso también lo vamos a estar viendo desde ese punto de vista y máxime que ahora vamos a estar analizándolo desde el punto de vista fundamental. Por esa razón, les invitamos a que lo vean todo el video. Vamos a estar hablando de varios temas. Tenemos esa necesidad y por esa razón, les invitamos a que vean todo el video y también de todos modos lo vamos a dividir en algunos capítulos para que ustedes puedan ver la porción que más les interese. Así que bueno, vamos a iniciar y como siempre, pues les invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal y también nos regalen un like. Esto nos ayuda mucho para poder eh, tener mayor proyección a más personas en YouTube. Y pues eso se los vamos a agradecer mucho. También toquen la campanita para que tan pronto nosotros podamos subir un video, también se les notifica. Así que les agradeceremos esto y vamos a entrar en materia, si les parece bien. Vamos a utilizar la presentación como lo hacemos siempre. Aquí veremos entonces algunos aspectos. Bueno, vamos a hablar de ámbito fundamental sobre lo que es el tipo de cambio desde esas dos perspectivas que hemos comentado en este momento. Los puntos que vamos a abarcar, el primero es el entorno macroeconómico. Luego veremos la imposición de aranceles por parte del gobierno norteamericano a México. También vamos a ver o vamos a hablar sobre la renegociación del TEMEC, la decisión de política monetaria del Banco de México, aspectos geopolíticos que también son importantes en este escenario que estamos viendo, y al finalizar haremos algunas conclusiones. Así que si les parece bien, vamos a iniciar con el entorno macroeconómico. Vamos a verlo de forma rápida, vamos a hacer señalamientos al respecto. Como ustedes saben, la Reserva Federal decidió pausar la baja de tasas de interés en los Estados Unidos, entendiendo que la Reserva Federal es el Banco Central allá en ese país. Por lo tanto, lo que se esperaba por el mercado de unas mínimos 4 bajadas de tasas en este año 2025 se ha convertido en solo 2. Y de hecho, algunos comentarios que han hecho varios miembros de la Reserva Federal que tienen decisión sobre política monetaria de que lo van a pausar. ¿Por qué? Porque están pensando que la inflación no va a ceder como se tenía pensado, inclusive va a haber un rebote, una reacción favorable en la economía y por lo tanto va a haber una reacción tanto en la inflación como en la tasa de desempleo. Es decir, va a rebotar la inflación y por otro lado va a bajar la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Esa es la perspectiva y por lo tanto el que bajen las tasas de interés como se tenía pensado, eso podría provocar un rebote más fuerte en la inflación, lo que obligaría a la Reserva Federal a tener que subir otra vez las tasas de interés. Como esto no se quiere, entonces están pausando. Por lo tanto, esta gráfica que tenemos aquí indica que el 99% de los analistas están claros de que la Reserva Federal en su reunión del 19 de marzo del 2025
no van a subir la tasa de interés, la van a dejar en un rango de 4,25, 4,50% anual, y solamente 1% de los analistas sí creen que se pudiera bajar en un rango del 4 y 4,25%. ¿Por qué llegaron a esa decisión? Y aquí dejamos lo que sucedió hace unas semanas, donde se tenía un 91% de que no se iba a bajar, luego cambió al 98% y ahorita está en el 99% y no ha modificado hasta este momento. ¿Por qué esta postura? Bueno, vamos a ver lo que son los pronósticos que publica la misma Reserva Federal cuando precisamente anuncia la política monetaria por parte de Jerome Powell, que es el chairman de la Reserva Federal. ¿Qué podemos nosotros percibir para este 2025? Bueno, lo que podemos percibir es que la inflación subyacente, que se conoce como core, efectivamente ellos están pronosticando, la tenían en 2,2, ahora en 2,5. La inflación general la tenían en 2,1, ahora en 2,5, es decir, un rebote en la inflación. Por lo tanto, también lo que es la tasa de desempleo bajaría del 4% al 4,4 al 4,3. Y por ende, entonces viene una perspectiva de crecimiento mayor o de ajuste están a la alza del 2 al 2,1%. Estas proyecciones que está haciendo la Reserva Federal es lo que hace concluir que las tasas de interés en los Estados Unidos no van a bajar, o por lo menos no en la misma rapidez, sino van a ser sumamente graduales. Todo depende de ello, pero de alguna forma la economía, aunque sí tiene ciertos datos mixtos, sí está manifestando que se está volviendo a calentar, por decirlo de alguna manera, es decir, está habiendo un rebote y eso automáticamente va a ocasionar que se suba la inflación. Así que esa es la expectativa. Esta es otra esquema que entrega la Reserva Federal al momento de hacer la decisión de política monetaria y esto representa a los miembros que tienen voto dentro de la Reserva Federal en el ámbito monetario. Como ustedes pueden darse cuenta, para 2024, que es este que tenemos aquí, pues la mayoría estaba en la misma idea, ¿verdad? La mayoría de los que votan pensaban de igual forma. Sin embargo, ahora, como ustedes pueden darse cuenta, ya hay un consenso diferente entre varios. Es decir, ya no hay una decisión unánime. Y lo que se piensa en la mayoría es que las tasas de interés lleguen, si acaso, al 4,25%. Se esperaba que bajaran más, como se marca en la línea amarilla, pero solamente bajarán en lo que indica la flecha roja, ¿verdad? Hay un cambio en ello y por lo tanto ya no hay un consenso tan definido como lo había el año anterior y eso es lo que de alguna forma descuenta el mercado en relación a que no va a bajar la tasa de interés, ¿verdad? Y aquí nuevamente se constata. Ahora, ¿qué pasa en relación con el Banco Central en México, el Banco de México? Esta es la tabla de las proyecciones del Banco de México ahora respecto a la inflación aquí en nuestro país. Como ustedes pueden darse cuenta, para el primer trimestre de 2025, el Banco de México disminuyó su proyección de 3,8% anual de tasa de inflación para la inflación general, la bajó al 3,7%. Eso es bueno. Y de hecho, a partir de aquí, si ustedes se fijan, es la misma, no modificó su proyección. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos sí incrementaron la inflación subyacente del 3,5 al 3,6. Recuerden que esta inflación, en la que se quitan los elementos más volátiles como alimentos y energía, debería estar por debajo de la inflación general y de forma importante abajo, ¿verdad? Sin embargo, además de que la subió, noten cómo está apenas 0,1% abajo de la general. Eso es lo que el Banco de México de alguna manera estaba como dudoso en cuanto a qué es lo que se iba a hacer en cuanto a política monetaria. Pero como quiera que sea, está por debajo de la general. Y si se fijan, ya se mantiene la misma inflación, tanto general como subyacente, 3,3, lo cual también no es muy buena señal. Aquí sí, ya están 3 contra 3,1, aquí otra vez 3%, y en el cuarto trimestre del 2026, 3%.
Esto hizo que el Banco de México, en esta pasada decisión de política monetaria durante el mes de febrero, decidiera bajar 50 puntos base, es decir, 0,5% la tasa de fondeo diario. De hecho, algunos creen que fue demasiado por también la preocupación sobre la inflación, ¿verdad? De hecho, si vemos la variación trimestral desestacionalizada y anualizada, nos damos cuenta donde está marcado con rojo, ahí vemos que la inflación subyacente está por arriba de la inflación general, ¿verdad? Lo cual obviamente esto no es un buen indicador de que se está controlando la inflación, pero de acuerdo a la predicción del Banco de México, solamente se da esta condición en 3 trimestres. El primero del 2025, el primero del 2026 y el cuarto del 2026. Por lo tanto, sí se espera que el Banco de México, a diferencia de la Reserva Federal, siga bajando las tasas de interés, siga bajando las tasas de interés. Y esa es una cuestión importante que debemos tomar en cuenta ahorita en este momento. ¿Por qué esta condición, esta decisión, verdad? Y de hecho acaba de presentar el informe trimestral del Banco de México, creo que ayer lo presentó, creo que sí, y se le cuestionó mucho al final de la reunión sobre por qué le habían bajado tantos puntos, 50 puntos base, y entonces ellos, todos los de la Junta de Gobierno, dijeron, es que esa es la información que tenemos ahora. Obviamente le dijeron, y es de por ahí el cuestionamiento, ¿y qué pasa con los aranceles? ¿Y qué pasa con el TEMEC? ¿Y qué pasa con aspectos geopolíticos? Y entonces el Banco de México, todos los miembros, contestaron y dijeron, bueno, es que todavía eso no se da. Por lo tanto, no podemos nosotros tomar la decisión sobre algo que se va a dar. La información que tenemos hasta este momento, que se manifiesta aquí a través de estas proyecciones, nos dicen que tenemos que bajar la tasa 50 puntos base, mientras que la Reserva Federal no las bajó. Y el consenso de los analistas aquí en México sí están esperando que se baje otros 50 puntos base y no se espera que se baje la tasa de interés en los Estados Unidos. Esa es la perspectiva. ¿Qué es lo que nosotros llegamos a percibir? Bueno, nos vamos a adentrar un poquito más cuando veamos el asunto de la política monetaria del Banco de México. Pero algo que nosotros estamos percibiendo, y creo que también la Junta de Gobierno, es que si el Banco de México mantiene las tasas de interés altas, sienten que eso le va a pegar a la economía y por lo tanto pudiéramos ver una recesión en México. Es una decisión bastante difícil, de hecho lo comentábamos en el video donde hablamos la perspectiva o el análisis técnico del tipo de cambio. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, hay otro aspecto importante que queremos señalarles. Si algo mantuvo al peso fuerte, como decían, un superpeso, fue la diferencia entre las tasas de interés en México y la tasa de interés en Estados Unidos y también en Japón. Ahorita, Japón tuvo una inflación que no había tenido desde hace años y que por ende el Banco Central japonés está esperando a subir la tasa de interés, lo cual obviamente este trading de carry que se ha estado manejando a través del peso mexicano va a perder atractivo para muchos inversionistas por el lado de cambiar la moneda mexicana por yenes. Por lo tanto, eso pudiera generar una debilidad en el tipo de cambio, es decir, en el peso mexicano. Pero también estamos viendo lo mismo en el caso de las tasas de interés en los Estados Unidos y la tasa en México. Y aquí estamos graficando cómo esa diferencia se ha ido bajando, ¿verdad? Estaba casi en 6%. Desde que hicimos nosotros esta gráfica, estaba alrededor del 5,75% y ahorita está arribita del 5,1%. De hecho, ha estado queriendo rasguñar el 5%. Esta diferencia es lo que pudiera generar en el inversionista eh, financiero dentro de los Forex o también dentro del ámbito comercial, pensar entonces que ya no es tan atractivo tener pesos y que quizá convenga tener dólares. Sobre lo que está pasando, que es un escenario de incertidumbre,
pues se esperaría, ¿verdad?, que el tipo de cambio tuviera una reacción, es decir, que el precio se depreciara respecto al dólar. Sin embargo, como dijimos en el video, en el análisis técnico, para nosotros ha sido erróneo el comportamiento del tipo de cambio porque no tuvo ninguna reacción. Al contrario, en los últimos días ha estado bajando el tipo de cambio, es decir, se ha estado apreciando el peso respecto al dólar a pesar de esta condición, a pesar del escenario y a pesar de que la diferencia en las tasas de interés en México y Estados Unidos han bajado, como lo vemos en esta gráfica, ¿verdad? Que evidentemente es una tendencia bajista, ¿verdad? En cuanto a esa cuestión. Ahora, como decíamos hace un momento, si algo le está sonando a la Junta de Gobierno del Banco de México, es que México no va a crecer. Aquí, por ejemplo, en los datos del Banco Mundial, encontramos, entre otras cosas, por ejemplo, para América Latina, para el 2025, esperan que crezca 2.5. Sin embargo, México, su perspectiva es de 1.5%. Ese es el punto, ¿verdad? Que no hay crecimiento. Y eso es lo que se preocupa. En el caso, sin embargo, de Estados Unidos, se espera que crezca 2.3%. Es decir, que sí rebote la economía, por lo menos en el 2025, porque en el 2026 sí se espera que baje el Producto Interno Bruto. Para México, apenas 0.1 hacia arriba. Pero estos datos que estamos marcando aquí indican que la revisión del Banco Mundial en cuanto al crecimiento en México fue a la baja. Para el 24 en menos 0.6 y para el 26 en menos 0.4. Es decir, están revisando la economía mexicana a la baja, mientras que en la norteamericana, vean, las revisiones al alza, 0.5 y 0.2. Y esta es la coyuntura que estaría marcando esa diferencia en el tipo de, perdón, en la política monetaria y por lo tanto la diferencia en las tasas de interés, que de acuerdo a las condiciones, ¿verdad?, que hay entre los dos países, eso debería provocar una apreciación del dólar respecto al peso mexicano y por lo tanto que el tipo de cambio tendiera a subir. Eso ya es un hecho. Ahora, estuvimos analizando el día de hoy lo que es la encuesta. Ahora no lo hace Citibanamex, ya no lo hace Banamex. De hecho, ya hubo la decisión, ya fue vendido Banamex. Ya no lo va a hacer Banamex, ahora lo va a hacer Citigroup. Y ahorita lo estábamos analizando, nosotros hacemos de la encuesta, calculamos la desviación estándar para sumar la desviación estándar a la media, y esto nos permite tener tres escenarios: el pesimista, el esperado y el optimista. Lo comento por si no nos habían visto antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que está esperando esta encuesta que realizó Citigroup? Que México crezca para el 2025, crezca 1.1, es decir, un poco más abajo de lo que decía el Banco Mundial. El pesimista es que quede en 0.8, lo cual es un crecimiento sumamente bajo. Y el optimista 1.4, que aunque es optimista, sin duda no es bueno, es muy poco crecimiento, ¿verdad? Eso es lo que estamos aquí percibiendo en este sentido. Es cierto que muchas perspectivas están modificándose de algunas instituciones financieras y ahora vemos que el 2026 se ve un poquito más prometedor, pero pues todavía estamos en el 2025, hay que ver qué pasa. De estas mismas expectativas o pronósticos de más de 30 instituciones financieras que está ahora en la encuesta de Citigroup, eh, sacamos la moda, ¿verdad? Sacamos la moda, es decir, el pronóstico que más se repite y se da 1%. Pero vemos también la mínima, lo estamos considerando como un pesimista y queda en 0.2, o sea, muy, muy bajo. Y la máxima, es decir, el optimista sería 1.8, lo cual obviamente sigue siendo un crecimiento muy bajo. Y es ahí donde creemos que el Banco de México está tomando esta decisión, a diferencia de Estados Unidos, ¿verdad? En este sentido. Como una muestra o ejemplo, estamos poniendo lo que es el crecimiento de Producto Interno Bruto para lo que es el grupo financiero Monex. Ellos están esperando en cuanto a la variación trimestral para el 2025 que va a haber una ascendencia, ¿no? Primero para el primer trimestre 0.14, muy poquito, luego 0.29, 0.45 para luego regresarse a 0.40, teniendo un promedio
del año trimestralmente de 0,32%. Esa es su perspectiva. Ya su variación anual, es decir, en tasa anual, están esperando 1,20 para el primer trimestre, 0,90 a la baja, 0,87 a la baja y luego una recuperación 1,20. En total, un promedio del 1,04. ¿Verdad? Esa es la perspectiva, muy pegado a lo que se comentó ahorita en base a la encuesta de Citigroup. Así que esa es la cuestión. Y en cuanto a la variación acumulada, la ven en 1,05. Así que este es el crecimiento que se está esperando en tasa anual por parte de la economía mexicana, lo cual obviamente sí es seguir descendiendo en la producción en México. El INEGI obviamente ya dio algunos datos, déjenme que desaparecerme un momento, ya dio algunos datos en relación a también el crecimiento en México. Una de ellas es la tendencia del ciclo económico. Recuerden que el INEGI maneja un dato corriente y un dato adelantado, ¿verdad? Por lo tanto, en el caso del adelantado, está mostrando que ya está en niveles de no crecimiento, está por debajo de 100. Eso significa que está en 99,82 el adelantado. Y el coincidente está en 99,87 puntos. También ya está en zona de decremento de la economía. El adelantado, de acuerdo a la forma en que lo va manejando el INEGI, marca que vamos a seguir cayendo. No mucho, pero la economía va a seguir cayendo. Y de ahí lo que hemos dicho en relación a la postura de bajar puntos o 50 puntos base la tasa por parte del Banco de México, mientras que Estados Unidos no la bajará. Este dato lo publicó el día de hoy Bloomberg en línea, ¿verdad? Donde hace notar que después de mucho tiempo, más o menos el tercer trimestre, desde el tercer trimestre de 2021, no se había registrado una caída en el crecimiento de México, ¿verdad? En términos trimestrales. Ustedes pueden darse cuenta que el dato ahora sí se dio, ¿verdad? No en la misma magnitud de 0,1%, sino ahora fue 0,06%, pero sí es una caída en el crecimiento de México. Es decir, sí está cayendo la economía mexicana. Por eso quisimos mostrar aquí por parte del INEGI, pues el dato trimestral. Nosotros pusimos con flechitas rojas y verdes cuál ha sido esa tendencia. Entonces, desde el primer trimestre hemos ido a la baja, a la baja, a la baja. Solo el segundo trimestre del 2024 hubo un crecimiento, luego la tercer trimestre para el mismo año también creció, pero ya con el nuevo dato, en el cuarto trimestre fue una caída, donde las actividades primarias tienen mayor baja de crecimiento, luego viene la actividad secundaria y solo la actividad terciaria positiva, pero apenas en 0,2. Este dato es el trimestral. Si vemos el dato de la variación anual, encontramos lo mismo. Solo que sí vemos caída desde el primer trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2024, donde hubo una recuperación. Sin embargo, para el cuarto trimestre, anualmente la tasa sí queda positiva en 0,5, pero trimestralmente sí hay una caída. Por lo tanto, en la actividad primaria sí hay una tasa anual de menos 4,1 y secundaria de 2,0 negativa. En las terciarias, ahí sí encontramos que es los de servicios en 2,1, lo cual permitió que el dato anual total fuera positivo en 0,5. Ese es un punto que debemos tomar en cuenta porque es un dato anualizado. O sea, sí hay una caída en la economía mexicana. Eso es respecto a nuestro país. Ahora queremos hablar rápidamente sobre dos commodities, dos materias primas, que es el petróleo y el oro, pero vamos a verlo como un indicador de crecimiento. Vamos a ver primero la gráfica del Brent, petróleo Brent, del Mar del Norte. En este caso, lo que podemos nosotros percibir es que la tendencia del precio del petróleo ha ido a la baja y no están modificando la demanda por parte de la OPEP Plus. Esto indicaría
que el precio de petróleo nos está diciendo que no va a haber mucho movimiento económico y que por esa razón está bajando el petróleo. Si a esto le sumamos que Donald Trump está teniendo pláticas directas con Putin a través de sus diplomáticos y que están dejando afuera, ahorita vamos a hablar en el aspecto geopolítico, están dejando afuera a la Unión Europea y también están dejando afuera la misma Ucrania. Eso está dando una perspectiva de optimismo en cuanto a que la guerra se va a acabar. Por lo tanto, eso va a hacer que se caiga más posiblemente, el precio del petróleo, mostrando con mayor claridad que no se espera que haya un cambio en la baja de la economía mundial. Si se viera que va a haber mayor actividad económica, entonces se vería que hubiera más demanda de petróleo, pero no se ve así. Y por lo tanto, nosotros estamos utilizando lo que es el precio del petróleo como un indicador sobre lo que tiene que ver con la economía mundial, que también va a la baja. Esto presenta una cuestión importante. ¿Por qué? Porque el gobierno de la presidenta Sheinbaum está apostándole al mercado interno. Sin embargo, la economía mundial va a la baja. Por lo tanto, posiblemente el mercado externo no tenga tanta fuerza. Vamos a ver qué pasa. En términos del interno, también vamos a ver qué pasa por el aspecto de los aranceles, que ahorita vamos a estar explicando, pero como se dan cuenta, la coyuntura no es muy optimista. Por lo tanto, sí pudiéramos pensar que México pudiera seguir bajando más y se genera cierta posibilidad por la incertidumbre de que México pudiera caer en recesión, la economía de México. Ahora, por el otro lado, aquí está lo que es el futuro del oro. Siempre que hay incertidumbre, normalmente el precio del oro se va a la alza, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que desde 2023 ha manifestado una alza bastante importante. Por lo tanto, el oro pudiera decirnos que se está percibiendo algún tipo de preocupación sobre la economía mundial y por lo cual se está invirtiendo en oro. Sin embargo, claro, como una inversión refugio. Sin embargo, lo que nos está preocupando, además de este comportamiento del oro, es lo que es comparativo entre lo que es el oro, que es la línea morada, y lo que es el dólar. El dólar, y por eso nos asombra que no se esté apreciando más el dólar, porque nosotros habíamos dicho que Trump era pro dólar, ¿no? Y no ha sido así. Digo, sí pasamos de los 17, 18, 19 a los 20 pesos, que sí es una subida bastante importante, pero se ha estancado. Lo que sí percibimos es que el dólar, que también es una moneda refugio, no se le está tomando como moneda de refugio, perdón, pero al oro sí. Y eso es lo que nosotros entonces estamos diciendo, bueno, ¿por qué no están viendo los inversionistas en general, ¿verdad? Los agentes económicos, ¿por qué no están viendo al dólar como una moneda de refugio, ¿verdad? Una moneda de refugio y nosotros esperaríamos que tuviera pues un comportamiento sí con una correlación negativa como lo vemos aquí, ¿no? En la gráfica voy a señalarlo, mientras el dólar sube, el oro baja. Luego, cuando el oro sube, el oro va a la baja. Y luego y aquí también se ve la correlación. Sin embargo, aquí vemos que ya se disparó mucho el oro. Y sin embargo, el dólar se ha mantenido. Por lo tanto, algo están viendo las agencias económicas a nivel mundial, que no se están refugiando en el dólar, se están refugiando en el oro, bajo esa condición. Y eso pudiera dar una explicación de por qué no se ha fortalecido tanto el dólar todavía o no se fortalecerá por lo que estamos viendo. Ahora, no pensamos que de alguna forma el dólar se va a desaparecer o como dicen ahí, ¿no? En cuanto a esta condición. De hecho, ya Donald Trump amenazó a los BRICS, al grupo de los BRICS y todos los que se han asociado con los BRICS, de que les va a aumentar el 100% de aranceles, ¿no? A sus productos.
lo cual pues es una amenaza como quiera que sea. Pero ¿por qué no vemos que el dólar no pudiera desaparecer y todavía tiene una importancia en la economía mundial? Bueno, de acuerdo al último dato en términos de la deuda mundial para el 2023, segundo semestre, la deuda global, deuda que está en dólares y que se tiene que pagar en dólares, es de 307 billones de dólares. Y el Fondo Monetario Internacional advirtió que en el 2024 la deuda pública mundial superará los 100 billones de dólares. ¿Cuánto representa esto del PIB mundial? El 93%. O sea, si aquí nos estamos preocupando que la deuda externa está por arriba del 50%, ¿verdad? Con un déficit fiscal que está alrededor del 5% y que hay que bajarlo, que eso es otro riesgo dentro de la economía mexicana. Ahora imagínense el 93% de la deuda en dólares a nivel mundial es el 93% del PIB mundial. Es mucha deuda. Y toda esa deuda hay que pagarla. Se tiene que pagar. ¿Y en qué se va a pagar? Pues en dólares. Por lo tanto, no creemos, ¿verdad? Nosotros que por el momento el dólar pierda esa fortaleza en el comercio. Pero sin embargo, lo que vemos en esta gráfica es que no se está considerando como una moneda de refugio. De hecho, muchos bancos centrales están también comprando oro, ¿verdad? Bajo esa condición. Entonces, esta es una señal importante en cuanto a un cambio en la perspectiva del dólar, ¿verdad? Desde el punto de vista fundamental, que desde el punto de vista técnico, que lo vamos a ver ahorita, pues se sigue viendo una estructura alcista, pero no termina de subir, no termina de pasar los 20-80, ¿no? Llega a los 20-80 y vuelve a bajar. Pero ahorita lo vamos a ver. Esta es una cuestión que hemos estado pensando, hemos estado analizando, y lo cual nos está haciendo cambiar nuestra expectativa con relación al tipo de cambio, ¿verdad? Vamos a ver ahora el aspecto de las aranceles brevemente. Miren, esta gráfica publicada por el Financiero indica que México, en términos de exportaciones, está llegando a ser el socio comercial más importante de Estados Unidos. De hecho, respecto al 2022 al 2024, la cantidad de exportaciones que se realizaban era de 452,000 millones de dólares. Subió a 505,9. Y en el caso de las importaciones, estaban en 2022 en 324,2 mil millones de dólares y ascendió levemente, pero ascendió a 334, ¿verdad? Esto, ¿qué indica? Bueno, lo que nos indica esta gráfica, que el principal socio comercial de Estados Unidos es México, que en esto, en términos de porcentaje de intercambio comercial total en el 2024, fue del 15,8%, cuando Canadá ya está por abajo en 14,3 y China en 10,9, sin olvidar que a ella sí le aplicó, o sea, Estados Unidos le aplicó el 10% de aranceles. Y hasta ahorita aparentemente no ha reaccionado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero nosotros sí creemos que va a reaccionar y eso pudiera modificarlo, el escenario que estamos platicando. Pero la cuestión es esa. Ahora, no hay que olvidar, bueno, ahorita lo vamos a comentar, pero esa es la situación. Ya a partir de aquí, Alemania, Japón, Sur están de 4,4 hacia abajo, llegando al 2,4. Y obviamente tiene otros más pequeños. Pero México es el socio comercial. Porque esto debe interesarnos, ahorita vamos a decir. Aquí solamente marcamos cómo ha ido a la baja lo que es la relación comercial con China y también con Canadá, que es la verde. Y México ahora se encuentra en el primer lugar, aunque si bien sí ha estado cayendo, ¿verdad? A diferencia de Canadá que se ha subido, pero están más altas. ¿Esto qué nos indica? Lo que vemos en la siguiente diapositiva. Los aranceles a países y ahora productos, porque ahora he hablado del acero, del aspecto automotriz y algunos otros aspectos relacionados con los chips. Los aranceles están en el 10%, 25% y 100%. O también ha manejado Trump lo que son los aranceles recíprocos. ¿Me subes? Te subo. Claro, él ya subió. Nada más que él quiere subir, pero no que le suban.
pero dice, y si me suben, entonces ahí va, el arancel también. Por lo tanto, bajo esta cuestión, el argumento para Trump de que no aplique los aranceles en México sería la opción más obvia. ¿Por qué? Porque es su socio comercial más importante. Ya vimos que está en el 15.5% de las actividades comerciales, por arriba de China, que es del 13.4%, y arriba de Canadá, de 12.6%, ¿verdad? Eso en términos de importaciones, y en términos de exportaciones, también ya vimos que hay una participación del 16.2%, solo por debajo de Canadá, que está en 16.9%, y que China se quedó en el 7%. Poner aranceles a México sería un efecto dañino para la economía norteamericana, y esto obviamente tenía una repercusión en la inflación, lo cual obviamente imposibilitaría más a la Reserva Federal tener que bajar las tasas de interés. Y eso es lo que le está pidiendo Trump a Jerome Powell, que baje la tasa de interés. Pero ¿cómo la baja si va a subir la inflación y más con aranceles? Entonces ahí está la duda de qué es lo que está pensando Donald Trump con este tipo de políticas. Ahora, aquí tenemos un poquito lo que es el análisis que estamos haciendo. Los aranceles lo que hacen es encarecer los precios de las importaciones, y normalmente esto es una medida proteccionista. Es decir, si un producto extranjero va a competir con un producto norteamericano, pues lo único que puedo hacer no es modificar propiamente la calidad, sino lo que voy a variar es el precio. Al imponerle un arancel, automáticamente el producto de importación sube, y por lo tanto lo hace poco atractivo para los que importan estos productos en los Estados Unidos, y pudiera esto significar que van a utilizar otros productos, porque estos se encarecen bajo esa condición. Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha planteado, estos aranceles se está usando como instrumento de negociación. ¿Sobre qué? Migración, drogas y los cárteles, ¿verdad? Que por cierto ya se declaró como terroristas. O sea, igual que Al Qaeda, igual que a todos estos talibanes, etcétera, los cárteles ya se dan como terroristas. ¿Y qué significa eso? Pues que Estados Unidos pudiera actuar como ocurrió con Al Qaeda, y como también ocurrió con los talibanes, y como ha ocurrido con muchos países. ¿Qué es lo que pasa? Que se meten ciertos, no sé, militares de élite para matar a quien tenga que matar, ¿verdad? Y eso es lo que está provocando. Todo esto que estoy diciendo, en teoría, debería ser una razón para que el peso se devaluara más. Todavía. Sin embargo, repetimos, Donald Trump lo está utilizando como un mecanismo de negociación, y ya vimos que no sería lógico lo que se va a hacer. Entonces, ¿qué pudiera estar pensando Trump desde nuestra perspectiva? Primero, ya escuchamos por ahí, no se ha hablado mucho de ello, pero algunos medios de comunicación sí lo comentaron. Donald Trump está analizando, en base a la Constitución de los Estados Unidos, un tercer mandato. Punto número uno. Segundo, está cumpliendo con la campaña. O sea, todo esto que está haciendo no debe ser sorpresivo. Es como lo que pasó aquí en México con el Poder Judicial, que ya lo habían dicho. Era una bandera de campaña. Gana, pues ¿qué esperas? Pues que lo haga. Punto. ¿Por qué sorprenderle? Lo mismo está pasando con Donald Trump. Eso fue su bandera de campaña. Está cumpliendo. Solo que más bien lo que estábamos pensando es que no lo iba a cumplir, o que posiblemente Trump no iba a ganar. Harris estaba aparentemente, de acuerdo a las encuestas, empatados, pero ya la verdad las encuestas ya como que no son un buen instrumento. Y esa es la condición, y él está cumpliendo. Obviamente, él siempre ha tenido un modelo económico regionalista en contra de la globalización. Primero American First. Así que él va a hacer todo lo necesario para beneficiarse en el caso de Estados Unidos, no beneficiar a nadie más. Por lo tanto, Donald Trump puede estar pensando en productos sustitutos.
voy a encarecer los productos mexicanos para que se compren productos norteamericanos. Punto número. Y lo mismo con Canadá y lo mismo con China, etcétera. Si México responde con aranceles recíprocos, suponiendo que sí los impone, sobre todo a los autos y al acero, entonces México se vería en la necesidad de devaluar el peso, ¿no? En este caso puse dólar, pero no, debería de devaluarse el peso. Bueno, es que aquí está hablando desde el punto de vista de Donald Trump, ¿verdad? Es decir, si México le impone los aranceles, lo que le queda a México es devaluar el peso. ¿Por qué? Porque hace que el producto de exportación sea más competitivo. ¿Por qué? Porque al devaluar el peso, las empresas que compran en México tienen que pagar menos dólares, porque la moneda, el peso mexicano se devalúa. Y por lo tanto, esos aranceles pueden eliminarse con devaluar la moneda, lo cual obviamente eso significaría, claro, aunque tenemos un tipo de cambio, ¿cómo se dice? Flotante, que obedece a la oferta y la demanda, pero obviamente cuando todo mundo vea qué es lo que está pasando y lo que realmente va a pasar, pues obviamente va a haber una reacción muy probable con demanda del dólar y una oferta del peso mexicano. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Pero Estados Unidos puede hacer lo mismo. Si México responde con aranceles, entonces quizá Trump lo que está pensando, además de productos sustitutos, devaluar el dólar para que pase lo mismo. Al devaluar el dólar, los productos internos de Estados Unidos, pues de alguna manera los hace más competitivos al no ser tan competitivos los productos mexicanos. Y entonces sería una lucha ahora sí de aranceles, que es la que a nuestro juicio también estamos esperando por parte de China. Y esto quizá, lo que está buscando Trump es quizá devaluar el dólar. Por eso es que está subiendo tanto el oro y el dólar, ¿no? Y lo estamos viendo con el peso mexicano, que ya de por sí en el 2022 y 2023 actuó totalmente atípico el comportamiento del tipo de cambio, pero así fue. Eso es lo que nos está cambiando un poco la perspectiva del tipo de cambio, ¿verdad? Bajo esta cuestión. Vamos a ver ahora la negociación del TEMEC, porque obviamente vamos a entender que si Donald Trump está poniendo aranceles es porque le vale el tratado del TEMEC, negociar, le vale. Y eso es lo que ha estado diciendo Marcelo Ebrard, ¿verdad? Entre otras cosas, dijo que las amenazas de Donald Trump de aplicar aranceles a México son un aviso de que el presidente de Estados Unidos busca renegociar el TEMEC. Quizá ustedes se acuerden, para el 2023, todo el mundo decía, es que es una revisión, no es una renegociación. Y todos decían, es que si lo maneja como renegociación, no, hombre, el tipo de cambio se va a ir a 22 pesos, quizás hasta 23 pesos. Bueno, pues ya es un hecho y Marcelo Ebrard ya lo explicó claramente, es una renegociación. Y la prueba es de que ya no está metiendo aranceles cuando hay un tratado, pues, ¿no? Sigue diciendo Ebrard, del tratado hay una orden ejecutiva para adelantar o apresurar la negociación. Para él es una buena señal. ¿Por qué? Porque esta primera acción de Donald Trump, de su regreso, ¿verdad? Por segunda vez, donde ordena una revisión total de política comercial, lo cual incluye el TEMEC, lo quiere para el 1 de abril. Y según Ebrard, esto no le va a estorbar porque así cierra la incertidumbre y ya saber qué va a pasar, ¿verdad? Porque él dice que entre más dure esa incertidumbre va a complicar más el mercado. Entonces, él lo ve por ese lado, lo cual, la verdad es que Brad es una persona muy inteligente y pudiera ser que es cierto, ¿no? Y obviamente lo estamos diciendo para que tenga todos estos argumentos respecto al tipo de cambio y respecto a la condición de la economía mexicana, ¿verdad? Y lo que les podemos decir es que para hoy ya
se está llevando a cabo la negociación de las delegaciones de México y Estados Unidos sobre los aranceles en este. A ver qué pasa. Y recuerden que eso va a depender de lo que se esté haciendo con respecto a la droga y respecto a lo que esté haciendo con los cárteles, ¿verdad? Hay que verlo. Y obviamente la migración, que ya Trump también ya lo manifestó. Y hoy estábamos escuchando una reunión, siempre hay una reunión con los periodistas por parte de la Casa Blanca y ahora se llevaron varios funcionarios y créanme que hablaron igual que Trump, o sea, con una determinación en todo ámbito, ¿verdad? De esa cuestión. Y están hablando muy mal de Biden, de todo lo que se hizo anteriormente y traen el mundo en un vilo, ¿no? O sea, es la verdad, esa es la realidad, y entre ellos, pues nosotros. Pero no vemos, el tipo de cambio debería estar ya por 22 pesos con todo esto, pero no lo está. Estamos tratando de explicar por qué. Vamos a ver en términos de la decisión de Banxico de política monetaria. Pues ellos decidieron bajar la tasa en 50 puntos base, es decir, en 0.50%, dejando la tasa en 9.50. Este fue el X, ¿verdad? Antes Twitter, que lanzaron. Dice, con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno de Banco de México decidió por mayoría disminuir la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 9.50 con efectos a partir del 7 de febrero de 2025, es decir, 50 puntos base, ¿verdad? Bajo esa condición. Sin embargo, el Banco de México, ahora que presentó su informe trimestral sobre cómo se presentó la economía en el cuarto trimestre, lo que nosotros estamos concluyendo como otros analistas es que el banco aplicó su recorte, lo que estaba pensando. Y ese recorte de 50 puntos base es el más grande en 4 años. Y creemos que ya lo había pensado así y lo que está haciendo es hacer lo que ya había pensado. Pero advirtió que las políticas de Trump son un peligro para la economía mundial, que es lo que les estamos diciendo. El escalamiento de tensiones comerciales aumenta los riesgos globales, ¿verdad? Ahora, ¿eso qué significa? Que el Banco de México cambiaría su política y no bajaría 50 puntos base como lo están esperando los analistas. Bueno, si lo vemos desde este punto de vista nada más, probablemente sí cambiaría su política monetaria, lo cual permitiría que la diferencia en las tasas de interés y de México se mantuvieran todavía, y eso daría un punto a favor de mantener el peso fuerte, por decirlo así, dentro de los niveles que están ahorita. No que se aprecie, aunque recuerden que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectó en 18.50. No sé si ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Por lo tanto, Banxico enumeró lo siguiente: revertir la integración económica mundial puede ser. Revertir, o sea, cambiar y modificar. Agravamiento por las tensiones geopolíticas que están a flor de piel. Porque imagínense lo que sienten los países europeos. Ahorita lo vamos a comentar. Mayor volatilidad en los mercados. Este punto es lo que estábamos nosotros esperando, pero no está pasando, ¿eh? Porque no solamente es el tipo de cambio, ¿eh? También son las bolsas de valores, aunque hoy sí cayó la bolsa de valores en México, el IPC, cayó más de 1%, cual sí es importante. Pero no vemos que las bolsas se estén modificando. De hecho, si comparamos el rendimiento del oro respecto a bolsas en los Estados Unidos como el Standard Poor's y el Nasdaq, el oro se fue para arriba, ¿verdad? Si sí se aplica aranceles, dijo el Banco de México, la inflación podría acelerarse tanto en Estados Unidos como en México, lo cual obviamente repercutiría en la decisión de no bajar 50 puntos base en la próxima decisión de política monetaria. Pero nosotros decimos, vemos problema aquí. ¿Por qué? Porque se está cayendo la economía. Si no baja las tasas de interés el Banco de México, la caída de la economía pudiera ser más importante y quizá pudiera llevarnos a recesión, ¿verdad? Si es que llega a hacerse todo lo que está pasando. Entonces, ese es el problema que se percibe.
y el Banco de México entonces tendrá que decidir entre el crecimiento económico o la inflación, lo cual pudiera llevar a una estanflación, cosa que nosotros hemos dicho desde hace como 2 años, pero no ha pasado. Pudiera empezar a darse esa cuestión. Esta inflación es estancarse económicamente con una alta inflación, lo cual pues es peor que una desaceleración o ralentización económica, una recesión, lo cual habría que ver qué va a pasar. Pero esa es la condición tan difícil para el Banco de México. Y ahí va la otra. En este reporte trimestral que acaba de publicar esta semana el Banco de México, bajó sus expectativas de la economía de 1.2, la bajó a 0.6. Y si recuerdan, de acuerdo a la encuesta de Citigroup, eh, está 0.2 abajo de la perspectiva en términos pesimistas, ¿verdad? Que tiene, que tiene la encuesta. Pero esto fue lo que ya fue la causa. Y bueno, ya vimos los datos del INEGI, donde vemos que sí se está cayendo la economía. De hecho, ya se dio un dato negativo, ¿verdad? Ya están en una área de, eh, de un decremento en la economía. No un incremento, no un crecimiento, es un decrecimiento de la economía. Muy leve, pero ya se ve. Y el Banco de México, que es lo que queríamos señalar, el intervalo lo ve entre menos 0.2 a 1.4. Y la del 2026 las dejó exactamente igual. O sea que el problema se va a manifestar en el 2025. Y esa es mala noticia. Junto con lo que reportó INEGI, esa es la razón por la que decimos que no vemos claro y que probablemente, a pesar de todo, el Banco de México siga bajando las tasas de interés. Vamos a ver. Recuerden que si la tasa de interés está muy alta, las empresas no piden crédito, porque probablemente la tasa de interés todavía esté por arriba de su costo de capital, es decir, del rendimiento del capital que ellos están trabajando por lograr, ¿verdad? En su empresa. Por lo tanto, si las tasas de interés todavía están muy altas y su costo de capital está muy pegado, que es lo que está pasando en muchas empresas, prefieren no pedir prestado. Y si no piden prestado, pues eso significa que no van a invertir. Y por lo tanto, si no van a invertir, pues van a tener que despedir a más gente para poder bajar sus costos fijos, operativos, para que obviamente tengan una mejor condición y de equilibrio en relación a su margen operativo, que es lo que genera valor. Entonces, ese es el punto que estamos viendo en este preciso momento. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Aspectos geopolíticos. Vamos al aspecto geopolítico. Bueno, quizá ustedes ya saben, Estados Unidos está negociando los minerales de tierras raras a cambio de apoyo. Estos son minerales importantes que pueden, como litio, que pueden ser negociados. Donald Trump, de hecho, pues ha estado hablando muy mal de Zelensky, el presidente de Ucrania, y pues le dice, vamos a negociar esto. Y lo que le respondió Zelensky fue, no, no negociamos eso. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer. Y Donald Trump le está diciendo, es que nosotros hemos gastado dinero en ti, pero no desde ahorita. Y todo lo que ha pagado el gobierno de Biden, sino que también desde antes, cuando yo estaba, estuvimos negociando contigo y te hemos dado mucho dinero. Entonces nosotros necesitamos sacar un beneficio de todo lo que te hemos dado. Entonces lo único que puedes hacer es eso. La otra es que ha excluido a Europa de las negociaciones de paz. Todos sabemos que un problema que tiene la Unión Europea dentro de lo que es la OTAN, ¿verdad? Es que no pagan sus cuotas y el que paga sus cuotas es Estados Unidos. Y eso mismo pasa en la ONU, y eso mismo pasaba en la OMS, y en todos los países pasa lo mismo. Claro que la deuda de Estados Unidos en dólares es la mayor, la más grande, pero esa es la realidad. Entonces Donald Trump dice, ya vamos a estar pagando por ustedes. Por eso está saliendo de muchos tratados y de muchos acuerdos. Y ahorita no está tomando en cuenta Europa, de plano. Parece que va a recibir, o según expresaron hoy en la junta con los periodistas norteamericanos por parte de la Casa Blanca, de su portavoz, es una muchacha, no recuerdo ahorita su nombre, dijo que va a venir Macron, el presidente de Francia, a platicar, porque él está diciendo que no le parece que no esté tomando en cuenta a Europa y que no está de acuerdo con decisiones en donde afecten de forma grave a Ucrania.
Sin embargo, Trump insiste en lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Obviamente, critica las contribuciones de Europa en el conflicto, que actualmente es, en lugar de frenarlo, dejó que se llevara. Ellos no están de acuerdo, Donald Trump y su gobierno no está de acuerdo en que Ucrania entre en la OTAN, que es lo que está buscando Europa, ¿no? A ver qué pasa, qué se genera, ¿no? Y obviamente estas son iniciativas unilaterales de política exterior. Su retórica está influenciando en sectores del Partido Republicano y han comenzado a cuestionar los niveles de apoyo estadounidense a Ucrania. Y de hecho ya dijo Trump que ponga a elección para ver si realmente los ucranianos lo quieren a él. Sentimos nosotros que Trump ve a Zelensky como un estorbo para lo que quiere hacer, que es un punto que vamos a comentar al final, ¿verdad? Ya estamos llegando. Y el otro aspecto es la franja de Gaza. La propuesta de control estadounidense sobre Gaza respalda obviamente a Israel. Ha habido reacciones internacionales a esa propuesta, ¿verdad? Y pues está generando controversia. O sea que hay una gran incertidumbre. Por lo tanto, las monedas de países emergentes deberían estarse devaluando respecto a monedas fuertes, pero no está siendo así. De hecho, se ha devaluado más el euro que el peso mexicano. Con eso les decimos todo en este sentido, ¿verdad? Por último, ya vamos a dar nuestras conclusiones. Miren, lo que es un hecho es que en los mercados de futuro en Estados Unidos, en Chicago, están apostando cada vez menos por el peso mexicano. Y esta gráfica lo marca. Esta es una posición neta una gráfica de sus posiciones especulativas netas en cuanto a posturas largas y posturas cortas. Y obviamente vemos con claridad que este ha ido a la baja. De hecho, donde estamos señalando con la flechita roja, ya dio un dato negativo, es decir, que ya se ve en una perspectiva peor al peso mexicano, pero apenas, ¿no? Se volvió a subir, pero hoy volvió a bajar. De hecho, bajó de 15.8K a 14.7K, lo cual no habla a favor en términos futuros del peso mexicano, lo cual ya no hay un optimismo, pero no ha pasado de forma importante al aspecto negativo, es decir, que haya más posiciones cortas que posiciones largas respecto al tipo de cambio. Ese es en términos especulativos, porque la otra teoría que nosotros tenemos es que mucho de este comportamiento del peso sigue siendo una influencia de aspectos especulativos, que a nuestro juicio, cuando terminen, probablemente entonces el tipo de cambio tome un nivel fuera de un ámbito especulativo. Y eso hay que sumarle todo lo que acabamos ahorita de decir. Para el día de hoy, y es lo que estábamos señalando, por ejemplo, el futuro del índice de dólar, el dólar se compara con una canasta de divisas y cerró ahora en 106.54. De hecho, señalamos con esta flechita roja que el nivel más alto que ha logrado en 52 semanas este índice, que habla de la fortaleza del dólar, es 110.020 y la mínima 99.87 puntos. Son puntos porque es un índice. Estaba más pegado al máximo. Sin embargo, en los últimos días ha perdido fuerza y eso es lo que nos hace pensar mucho en lo que les dijimos del dólar y en lo que está planeando Trump en términos de devaluar su moneda y utilizar productos sustitutos para que le hagan frente a posibles aranceles que le cobren ahora a Donald Trump, ¿verdad? Y no hay que olvidar que algunas empresas, sobre todo armadoras, pues están ya planeando salirse de México por pues el que les pongan los aranceles, ¿no? Porque es lo que quiere hacer Estados Unidos. Vente para acá y aquí te bajo los impuestos. Quédate allá y voy a subir los aranceles para que tus productos de exportación, que son para mí de importación, resulten más caros. Y entonces eso te va a afectar. Entonces, vente para acá. American First, es lo que está viendo. Y por el lado del tipo de cambio, ahora cerró en 20.4175, un incremento del 0.60%. Como vemos también, el tipo de cambio está muy pegado al máximo en estas 52 semanas, que es 21.2942 y se ha alejado
del 16.26, que es el mínimo en 52 semanas. Sin embargo, también el tipo de cambio estaba más pegado a su máximo. Sin embargo, se ha ido cayendo porque el índice dólar también se ha caído. Y lo que decíamos, el euro cerró hoy en 1.0462, ¿verdad? Que en este caso sí son, ¿cómo se dice? La cotización o el tipo de cambio es directo respecto al dólar y el euro, y quedó en 1.04, o sea, ya está llegando a la paridad de 1, ¿verdad? Y el tipo de cambio en euros respecto al dólar está muy pegado a mínimos, que es de 1.046, que el máximo fue de 1.2 en 52 semanas. Obviamente entendemos el debilitamiento del euro, sin embargo, sentimos que ya ha bajado lo suficiente el euro como para que el tipo de cambio en pesos mexicanos estuviera todavía más arriba, pero no ha sido tampoco de esta forma. Volvemos a lo mismo, al parecer se está percibiendo el hecho de que no se está demandando el dólar, ¿no? Y se están yendo por el lado del oro. Esta es la gráfica que hoy cerró hacia arriba, ¿verdad? Que se ve la vela. Nosotros lo que estamos viendo es que en 20.0694, es decir, 20 pesos con casi 7 centavos por dólar, ha sido una marca que sirvió al principio como una resistencia que se marca por las líneas rojas. También aquí hay una misma condición. Esto fue el 5 de agosto de 2024. Se rompió más o menos en el mes de noviembre y se ha utilizado esto que era una resistencia, ahora ha sido un soporte. Y como se dan cuenta, se está marcando un canal horizontal donde la resistencia está en 2093, 2080, 2090. Si se rompiera arriba, ¿verdad? Al alza de 2093, sí pudiéramos ver a un tipo de cambio en arriba de 21 pesos. Pero si se rompe el 2006, podríamos ver al tipo de cambio quizá alrededor de los 19.80, no más o menos por aquí, por este nivel. ¿De qué va a depender? De cómo se desarrollan las cosas. Por eso hay que estar muy atentos a estos ámbitos fundamentales, que son muchos, ¿no? Pero los hemos querido traer aquí para que ustedes lo puedan tener presente y los puedan analizar a través de este video. Y lo mediten, lo reflexionen en ese sentido. Aquí mostramos en el caso del euro y del peso mexicano, cómo son con una correlación negativa, ¿verdad? Mientras sube el peso, el dólar, el de euro, perdón, baja. Cuando sube el euro, el peso baja, ¿no? Y aquí se fue para abajo el peso mexicano, el tipo de cambio en pesos mexicanos, y el tipo de cambio en euros se fue al alza, ¿no? Y ahorita ya se invirtió, ahorita está subiendo el peso mexicano y el que está bajando es el euro. Obviamente las condiciones en Europa y más porque Alemania ha estado ya en recesión, ya está en recesión. Hay elecciones este domingo, se tiene miedo que gane el partido de derecha, pero extrema derecha. De hecho, Musk ha estado apoyando o ha estado hablando para apoyar ese partido. De hecho, habló uno de los funcionarios de Estados Unidos, habló muy fuerte contra Alemania y contra Europa, ¿no? Entonces, eso puede generar una caída en el euro todavía, lo cual representaría, si se comportan las cosas de esa manera, que al bajar el dólar, el euro, perdón, va a seguir subiendo el peso, el tipo de cambio en pesos mexicanos, ¿verdad? Y este es el comparativo respecto al dólar, ¿verdad? Si se fijan, aquí había una correlación un tanto negativa, pero luego ya se ha estado más o menos comportando de la misma manera, con una correlación positiva, más o menos se han mantenido en la misma posición y ahorita sí tienen una correlación positiva de forma importante. Es decir, cuando veamos el índice del dólar caerse, vamos a ver al tipo de cambio en pesos mexicanos caerse. Cuando veamos el índice del dólar subir, estaremos viendo al peso mexicano subir, pero eso va a depender de lo que esté ocurriendo. Y aquí vemos otra perspectiva del grupo financiero Monex, ¿verdad? Donde ven el tipo de cambio, aquí está 2025, ven que va a cerrar para febrero en 2080, en marzo en 2005, en abril 2070, luego va a caer a 2059 en mayo, luego va a subir a 2065, julio 2058,
agosto 2063, luego en septiembre 2098, en octubre ya está por arriba de los 21 para regresarse en noviembre en los 2098 y terminar en los 21 pesos en diciembre. Este es al fin o al cierre del periodo, un promedio de 20.81 pesos, ¿verdad? Para el 2026 sí se les ve por arriba de 20, 21, 29, pero ya en niveles de 21.70. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí sí ya se mantiene en 21 pesos para el 2026. A ver qué va, a ver qué sucede. Bajo esa condición. Nosotros hacemos un cálculo, rápidamente lo explicamos, con respecto al tipo de cambio técnico y teórico. Para nosotros el tipo de cambio técnico es el que toma en cuenta las inflaciones en Estados Unidos y en México. Así que a través del, ¿cómo se dice? A través de lo que es el interés compuesto, haciendo una combinación de valor presente respecto al peso mexicano y valor futuro respecto al dólar norteamericano, nos sale un tipo de cambio de 20 pesos con 91 centavos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahorita el tipo de cambio debería estar en 20.91 pesos. Ahorita está, según el FIX, como cerró, en 20.3448, ¿verdad? Eso significa que el peso está sobrevaluado porque se está pagando menos pesos de los que se deberían de pagar. No debería estar en 20.34, sino debería estar en 20.91, lo que significa una sobrevaluación de 2.71%. Lo que eso significaría sería, desde el punto de vista técnico, que el tipo de cambio tendría que estar ahorita en niveles de 20 pesos con 91 centavos. Y en términos teóricos, que es el que se utiliza para calcular el precio del ejercicio en los futuros, aquí también lo calculamos en tasa discreta, que es tasa de interés compuesto. Volvemos a utilizar el valor presente y valor futuro. Está en 21.27 para diciembre de 2025. 21.27. Para lo que es el cierre de febrero debe estar en 20.36, que en realidad ya está. Es apenas está a punto 10 sobrevaluado, pero está en esos niveles. Si tomamos en cuenta estos tipos de cambio, el tipo de cambio de Banxico de los economistas expertos, dicen que va a cerrar en 20.96. Nosotros estamos haciendo un cálculo en CEMEX a través de un método de proyección financiera que para junio 2025 estaría en 22.71. La verdad es que está muy agresivo, pero así nos indica el método que estamos utilizando. Eso nos lleva a este promedio y a esta mediana, lo que al final nosotros pensamos que para diciembre estará en 21.10. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas. Por último, hablábamos al principio de que el tipo de cambio es un indicador. Bueno, noten ustedes, aquí tenemos el gráfico del tipo de cambio del Producto Interno Bruto. Fíjense ustedes que cuando la economía se cae, el tipo de cambio sube. Aquí se cae la economía, el tipo de cambio sube. Se cae la economía, el tipo de cambio sube. Cuando la economía crece, el tipo de cambio baja. Aquí vemos que baja la economía, sube el peso, el tipo de cambio. Aquí sube la economía, baja el tipo de cambio. Miren, el tipo de cambio se ha mantenido estable y hasta ha descendido a pesar de la coyuntura que hemos estado hablando ahorita. No solo el tipo de cambio, sino también los mercados en general parece como si no estuviera pasando nada. Quizás si ellos hicieron caso a lo que Trump ha estado diciendo en su campaña, no es nada sorpresivo, es pudiera ser una respuesta. Ya el mercado ya lo había descontado. Quizá Trump trata de devaluar el dólar para hacer frente a sus políticas. Este es el punto que hay que anotar. Y junto con el aspecto del oro, de que no se está tomando al oro como una inversión de refugio, sino nada más el oro, por eso el dólar no se está apreciando, ¿verdad? Respecto a otras monedas. Quizá busque que los bancos centrales gasten sus reservas en dólares, ¿verdad? Que gasten sus reservas, que no tengan tantas reservas, ¿verdad? Eso le beneficiaría a Trump. Al parecer se está viendo el oro como un refugio, que es lo que mencionábamos hace un momento, en lugar del dólar. Y los bancos centrales sí han estado comprando, unos más que otros, ¿no? Pero sí han estado comprando dólares. China igual. Quizá quiere comprar
petróleo ruso, y por eso está diciendo estas pláticas, para abatir la inflación en su país. Si Rusia se le quita las restricciones, entonces esto va a significar que se incrementaría la oferta de petróleo, porque ahorita está bajo restricción y también Rusia es un importantísimo exportador de petróleo. Así que si le compra Donald Trump el petróleo a los rusos, eso haría que el precio del petróleo se fuera más abajo y por ende ayudaría a la inflación en Estados Unidos. Y entonces sí pudiera meter los aranceles que quiera y poder lograr que baje la inflación y que la Reserva Federal también baje las tasas de interés, porque están bajando la inflación. Y entonces la economía de Estados Unidos se va a fortalecer. Eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y no olvidar que el tipo de cambio también es un indicador, que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? De la economía mexicana y está bajo este tipo de presiones. Así que el tipo de cambio va a estar muy sensible a lo que vaya sucediendo. En términos generales, sí vemos una condición bastante difícil en cuanto al escenario futuro, porque ¿qué pasa? Pues impondrá los aranceles o no. Va a ser una renegociación que ya vimos que sí es renegociación. ¿Cómo va a acabar esa renegociación? ¿Bajo qué criterios va a acabar? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a lograr? Todo aparentemente van a quitar la guerra, pero sin tomar en cuenta a Europa ni a Ucrania, lo cual se me hace muy serio. Así que, bueno, son situaciones que se están generando ahorita, que está cambiando totalmente el escenario y veremos qué es en lo que termina, ¿no? Pues son algunas ideas que hemos querido expresar para que ustedes tengan una idea, tanto el dólar como tenencia de aquellos que tienen tenencia de dólares, como también pues aquellos que pueden, y es lo que estamos invitando, a que sigan al tipo de cambio como un indicador en cuanto a qué va a pasar, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre y por eso probablemente el tipo de cambio está en esos niveles porque nada más está esperando a ver qué pasa para irse para arriba o probablemente irse para abajo. Como dije hace un momento, recuerden que la Secretaría de Hacienda en el paquete económico de 2025 puso al tipo de cambio en 18.50, ¿verdad? Así que veremos qué pasa más adelante. Pues ha sido un placer. Espero que todas estas análisis, todas estas reflexiones les sean de utilidad, ¿verdad? No estamos queriendo decir que nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí nos parece que están pasando cosas bastante extrañas, movimientos erráticos, y pues en esta plática en este video hemos querido explicar por qué pudiera ser esto y qué pudiera estar pasando hacia más adelante, ¿no? En cuanto a ello, lo cual yo diría que ahorita los que de alguna forma tenemos posiciones en dólares, a lo mejor hay que esperar una subida para deshacerse de estos dólares. Pudiera ser, pero va a depender de lo que va a ocurrir. En términos generales, el tipo de cambio debería de subir, pero no ha sido así. Vamos a esperar esos dos niveles. ¿Se acuerdan? 20.90, 20.80, 20.90 y 20.09. Si se rompe para arriba o para abajo, nos indicará la tendencia a donde se estará yendo. Por lo pronto, les invitamos a que puedan ver el video del análisis técnico, ya lo tenemos arriba. Les vamos a dejar ahí la forma de que puedan conectarse con él para que puedan ver desde el punto de vista técnico lo que hemos estado comentando. Pues les agradecemos mucho su atención. Ha sido un video que ha durado mucho. Repito, vamos a partirlo para que ustedes vean en particular, pero sí les invitamos a que lo puedan ver. Como siempre, les estamos animando a que se puedan suscribir, nos regalen un like, eso nos permite dentro de lo que son los algoritmos de YouTube, a que podamos llegar a más personas, ¿verdad? Y también compartan el video y al mismo tiempo, si tienen alguna pregunta, con todo gusto vamos y podemos responderla. Pues mi nombre es Eduardo Semadeni, me da mucho gusto haber estado con ustedes de CEMEX Consultoría Financiera y pues nos veremos para la siguiente ocasión. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.